La Biblia prohíbe de forma clara y contundente cualquier intento de consultar a los muertos, así como la práctica de la adivinación, la hechicería y el espiritismo. Este mandato divino se expresa con absoluta firmeza en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12, donde Dios establece que tales costumbres son abominación. En este pasaje se enumeran varias prácticas que eran comunes entre los pueblos paganos que rodeaban a Israel. El hacer pasar a sus hijos o hijas por el fuego, probablemente en sacrificios, el uso de sortilegios, agoreros, hechiceros, encantadores, adivinos, magos y los que invocan a los muertos. La lista muestra la amplitud del rechazo divino hacia todo lo que implica manipulación espiritual o búsqueda de conocimiento secreto mediante medios sobrenaturales ajenos a Dios. El término abominación, que aparece en el texto hebreo, toevá, indica algo detestable, repugnante a los ojos del Señor. No es simplemente un error o una práctica cultural inocua, sino una transgresión que provoca el rechazo directo de Dios. Esto deja claro que no hay tolerancia ni espacio para considerar estas prácticas como inofensivas o como una mera curiosidad. La razón se explica también en ese mismo contexto. Porque estas naciones hacían tales cosas, Dios las estaba expulsando de delante de Israel. Es decir, esas prácticas habían atraído el juicio divino sobre ellas. Además, en ese mismo pasaje, Dios muestra cuál es el camino que su pueblo debe seguir en lugar de recurrir a esas prácticas prohibidas. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Es un llamado a vivir en integridad, confiando exclusivamente en Él para la dirección y el conocimiento del futuro. Esto subraya que la búsqueda de lo oculto no solo está prohibida, sino que denota desconfianza en Dios y en su soberanía. Por lo tanto, cuando se pregunta si pueden los adivinos, hechiceros o espiritistas invocar a los muertos según la Biblia, el primer punto fundamental es entender que, de entrada, no deben hacerlo en absoluto. Dios no solo desaconseja estas acciones, las condena con severidad. Esta prohibición busca proteger al ser humano de engaños y de las consecuencias espirituales devastadoras que conlleva abrir puertas a realidades que no controla. En resumen, la palabra de Dios en Deuteronomio 18 establece una regla básica e inmutable. Los creyentes no deben involucrarse con quienes afirman tener acceso al mundo de los muertos, pues tales actos son abominables ante el Señor y colocan al hombre en un camino que lo aleja de la pureza y confianza que Dios demanda. El episodio del rey Saúl recurriendo a una adivina en Endor es uno de los relatos más sorprendentes y trágicos de las Escrituras. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 28 y muestra claramente cómo un líder escogido por Dios, en un momento de desesperación, decide buscar respuesta a través de medios prohibidos. Saúl, enfrentando la amenaza filistea y sintiéndose abandonado porque Dios no respondía ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas, eligió acudir a lo que estaba expresamente vetado en la ley de Moisés. Este hecho no fue un simple error político o un acto insignificante. Tuvo consecuencias espirituales muy profundas. Cuando Saúl pidió que le encontraran a una mujer con espíritu de adivinación, dejó al descubierto la gravedad de su desesperanza y su falta de confianza en la soberanía divina. Aunque antes él mismo había expulsado a los nigromantes y adivinos del país, en este momento violó sus propias órdenes y la clara voluntad de Dios. Al llegar a Endor disfrazado, mostró también hipocresía y temor humano, intentando esconder lo que hacía, aunque ante Dios nada podía ocultarse. El relato describe que la mujer invocó a Samuel, quien apareció para pronunciar juicio contra Saúl. Muchos se preguntan cómo pudo suceder,
Pero el texto no afirma que fue obra del poder de la adivina, sino que fue Dios mismo quien permitió que Samuel se manifestara con un mensaje de condena. Así, Saúl no obtuvo alivio ni dirección para salvar su reino, sino la confirmación de que su reino terminaría y que él y sus hijos morirían. Este suceso es aleccionador para todos los tiempos. Revela que apartarse de buscar a Dios y tratar de conseguir respuestas por medios prohibidos no solo es inútil, sino extremadamente peligroso. Además, deja claro que ni la angustia personal ni el silencio divino justifican quebrantar los mandamientos de Dios. Saúl, en lugar de esperar en el Señor o humillarse sinceramente, decidió buscar un camino alternativo que solo lo condujo a más oscuridad. Hoy este episodio nos enseña a mantenernos firmes, incluso cuando parece que el cielo guarda silencio. Es preferible permanecer en quietud, confiando en el carácter fiel de Dios, que lanzarse a soluciones prohibidas que terminan apartándonos de Él y atrayendo mayores consecuencias espirituales. La Biblia deja claro que los muertos no pueden regresar a voluntad de los hombres, ni responder a llamados humanos. No hay un solo pasaje que sugiera que alguien pueda, por sus propios medios o ritos, traer de vuelta a un difunto para conversar o manifestarse en este mundo. Las Escrituras son firmes al señalar que Dios es el único que posee soberanía absoluta sobre la vida, la muerte y cualquier manifestación sobrenatural. Un ejemplo revelador es el episodio de la Transfiguración, relatado en Mateo capítulo 17, donde Moisés y Elías aparecen hablando con Jesús. Este acontecimiento no fue resultado de ninguna invocación humana, ni de un intento de buscar a los muertos. Al contrario, fue una obra completamente dirigida por Dios para revelar la gloria de Cristo a Pedro, Jacobo y Juan. Allí, Dios mismo permitió esa aparición con un propósito espiritual muy específico: testimoniar la identidad del Hijo amado. Este pasaje ilustra cómo solo el Señor puede abrir esa frontera invisible entre el mundo terrenal y el eterno, siempre con un objetivo divino, jamás al capricho humano. Esto contrasta profundamente con cualquier práctica esotérica que pretenda contactar a difuntos. No hay registro bíblico que respalde la idea de que mediante rituales, conjuros o habilidades ocultas se pueda traer de regreso a un espíritu. Al contrario, la Biblia subraya la separación establecida tras la muerte. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, declara que los muertos nada saben, indicando que no tienen participación activa en los asuntos de los vivos ni responden a llamados. Además, al observar el plan redentor de Dios en la Escritura, se nota que las pocas veces que hay interacciones entre lo celestial y lo terrenal, siempre provienen de una iniciativa divina, nunca humana. Los profetas, ángeles y visiones que aparecen a lo largo de la historia bíblica llegan porque Dios lo determina, no porque alguien los haya manipulado o invocado a su antojo. De esta manera, el ejemplo de Moisés y Elías sirve no para justificar el intento de invocar muertos, sino para demostrar que la autoridad sobre quien puede aparecer o revelarse viene únicamente del Señor. Este punto protege nuestra fe de caer en engaños o prácticas que pretenden forzar un contacto con el más allá, algo completamente ajeno a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Así, el mensaje bíblico enseña respeto y temor santo hacia los límites establecidos por el Creador. En lugar de buscar a los muertos, el creyente es invitado a poner toda su confianza en Dios, quien gobierna la vida presente y futura, y quien tiene perfecto control de lo visible y lo invisible, según su eterno propósito. La Biblia es clara en mostrar que los adivinos, hechiceros o médiums no poseen un poder genuino para llamar a los muertos a voluntad, ni para establecer un canal verdadero de comunicación con quienes han partido.
Este punto es fundamental para entender la perspectiva bíblica sobre las prácticas espiritistas y su gravedad. La Escritura revela que estos supuestos contactos con los muertos no provienen de las personas fallecidas, sino que pueden ser artimañas de fuerzas espirituales malignas que buscan engañar a quienes las consultan. Dios nunca otorgó a los hombres la facultad de traer a los muertos de regreso para conversar con ellos. No hay registro bíblico que muestre que un adivino o medium, actuando por su propio poder, haya conseguido verdaderamente hacer descender un espíritu desde el más allá para hablar con los vivos. Por el contrario, la Biblia deja ver que tales prácticas están relacionadas con el terreno del engaño espiritual. Estos actos suelen involucrar manifestaciones que pueden parecer convincentes a los ojos humanos, pero no provienen del muerto en cuestión, sino de entidades espirituales que se aprovechan de la curiosidad o del dolor de quienes buscan contacto con el más allá. Este engaño se vuelve más peligroso porque apela a los sentimientos profundos de pérdida y deseo de volver a oír la voz de un ser querido. Así, muchas personas son atraídas a sesiones espiritistas, pensando que obtendrán consuelo o respuestas, sin saber que están abriendo puertas a influencias espirituales contrarias a Dios. La Biblia enseña que detrás de estas manifestaciones pueden hallarse seres demoníacos que se disfrazan, imitan voces y apariencias, y manipulan a las personas para apartarlas de la verdad revelada por Dios. Lo grave no es solo que el médium o adivino no tenga en sí el poder para hacer volver un muerto, sino que al intentarlo se expone a interactuar con espíritus que buscan usurpar el lugar de los fallecidos, creando confusión y dependencia de prácticas ocultas. Este punto pone en evidencia el riesgo espiritual que conlleva dar crédito a quienes aseguran tener la habilidad de comunicarse con el mundo de los muertos. Según la revelación bíblica, esas experiencias no son pruebas de que los muertos conversen, sino advertencias claras del terreno peligroso en el que se está entrando, un terreno donde el enemigo de las almas puede obrar para alejar a las personas de Dios y de la fe pura en su palabra. En la Biblia, Dios hace una clara distinción entre su pueblo y las prácticas religiosas de las naciones que lo rodeaban. En el contexto del Antiguo Testamento, los pueblos paganos que habitaban Canaán y otras regiones mantenían rituales frecuentes para contactar espíritus, adivinar el futuro o supuestamente comunicarse con los muertos. Eran costumbres profundamente arraigadas, parte de su cultura, que muchas veces se vinculaban con templos idolátricos, sacrificios y otros ritos contrarios al carácter santo que Dios deseaba para Israel. Por eso, en Levítico capítulo 19, versículo 31, el mandato divino fue tajante: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esta orden tenía un propósito doble. Primero, proteger al pueblo de prácticas espiritualmente contaminantes. Dios sabía que al buscar respuestas en adivinadores o médiums, el corazón se desviaría de la fe en él, comenzando a depender de fuentes dudosas y, en muchos casos, de origen oscuro. Segundo, mantener la identidad distintiva de Israel como un pueblo apartado para Jehová, sin mezclarse con los cultos paganos que reinaban en las tierras circundantes. Levítico capítulo 20, versículo 6. Profundiza la advertencia añadiendo que quien se entregue a consultar a divinos o espíritus será objeto del mismo rechazo divino, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Aquí se percibe el lenguaje fuerte que utiliza Dios para describir esta infidelidad espiritual. Él lo compara con una prostitución, es decir, un abandono del pacto exclusivo que unía a Israel con su Señor.
Este llamado a mantenerse alejados de las costumbres paganas subraya la gravedad del asunto. No se trataba solo de evitar prácticas triviales o supersticiosas, en realidad involucraba el riesgo de abrir la puerta a influencias contrarias a la verdad de Dios, sustituyendo la comunión directa con Él por imitaciones engañosas. La idolatría, en todas sus formas, ponía en riesgo la relación especial que Dios había establecido con Israel. De allí que la prohibición contra consultar a los muertos o a los adivinos no fuera un simple asunto cultural, sino una cuestión espiritual de fidelidad. Al entender estos pasajes, vemos que la intención divina era guiar a su pueblo hacia una dependencia exclusiva de su voz y dirección, sin interferencias de rituales o mediaciones ajenas que pudieran comprometer su fe. Este principio se mantiene vigente para quienes desean caminar hoy en obediencia y pureza delante de Dios. El relato del rico y Lázaro, narrado por Jesús en Lucas capítulo 16, ofrece una enseñanza profunda y directa sobre la separación absoluta que existe entre el estado de los vivos y el de los muertos. En este pasaje, el Señor describe cómo, tras morir, el mendigo Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras que el hombre rico terminó en un lugar de tormento. Cuando el rico, en medio de su sufrimiento, rogó que Lázaro pudiera cruzar para refrescar su lengua con un poco de agua, Abraham le respondió con palabras contundentes. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Lucas 16:26. Este versículo revela la existencia de un abismo infranqueable entre los que han partido y los que aún viven en la tierra. Nadie puede pasar de un lado al otro. Este es un punto clave que destruye cualquier idea de que los muertos pudieran regresar voluntariamente o a petición de terceros para comunicarse con los vivos o interferir en sus asuntos. No hay en este relato indicio alguno de que exista permiso para romper esa barrera. Al contrario, el cuadro que presenta Jesús destaca lo irreversible del destino tras la muerte y la imposibilidad de alterar el estado de quienes han partido mediante ruegos humanos o prácticas sobrenaturales. El rico incluso pidió que Lázaro pudiera ir a la casa de su padre a advertir a sus 5 hermanos para que no acabaran en el mismo lugar de tormento. La respuesta que recibió fue igualmente categórica. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, la revelación dada por Dios en las Escrituras es el único medio provisto para instruir y advertir a los vivos. No corresponde a los muertos volver para dar mensajes, ni siquiera por razones tan nobles como intentar salvar a otros del juicio. Esto anula completamente la pretensión de médiums o espiritistas que afirman traer mensajes de seres fallecidos para guiar o prevenir a los vivos. Así, el relato del rico y Lázaro establece un principio espiritual crucial. Hay una separación decretada por Dios que el hombre no puede traspasar, ni mediante ruegos, ni mediante artes ocultas. Esta enseñanza del propio Jesús elimina cualquier legitimidad a la idea de invocar muertos, mostrando que no hay tránsito permitido entre esas dos realidades. Es una advertencia clara de la palabra que impide engaños y falsas esperanzas sobre contactos con el más allá. El 7º punto destaca una advertencia bíblica sumamente relevante cuando se habla de invocar a los muertos, consultar médiums o buscar revelaciones sobrenaturales fuera de Dios. Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo declara, «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Esto significa que el maligno no siempre se presenta de manera grotesca o abiertamente malvada. Al contrario, sabe adoptar formas atractivas, respetables o aparentemente benignas para confundir y extraviar.
Muchos creen sinceramente estar en contacto con un ser querido fallecido o con un espíritu bondadoso, sin considerar la posibilidad de que en realidad se trate de un engaño satánico. Esta estrategia ha sido una de las más eficaces del enemigo: presentarse con apariencia luminosa, consoladora o incluso piadosa, para sembrar error y apartar del verdadero camino. De este modo, lo que parece un mensaje de paz o un milagro conmovedor puede en realidad estar orquestado para desviar la fe del lugar correcto. El disfraz de luz implica que Satanás puede adoptar formas muy convincentes, que aparentan provenir del cielo. Esto se vuelve especialmente peligroso cuando alguien busca revelación fuera de la voluntad de Dios, abriendo puertas espirituales sin discernimiento. Allí, el adversario halla una oportunidad para infiltrar mentiras disfrazadas de verdades o manifestaciones sobrenaturales que solo parecen buenas, pero llevan a la confusión doctrinal o a la dependencia de fuerzas oscuras. Además, esta táctica pone en evidencia la astucia del diablo. Él no siempre ataca con amenazas directas o terroríficas. Muchas veces engaña ofreciendo lo que las personas más anhelan escuchar: palabras de alivio, de aprobación, o la ilusión de que un difunto está bien y desea comunicarse. Así, logra desviar el corazón de Dios hacia experiencias espirituales engañosas. Por eso, la Biblia exhorta a probar los espíritus, 1 Juan 4:1. Es decir, examinar con cuidado cualquier manifestación espiritual, porque no todo lo sobrenatural viene de Dios. Reconocer que Satanás puede disfrazarse de luz nos llama a extremar precauciones y a permanecer firmemente arraigados en la palabra, para no caer en trampas bien disfrazadas. De esta manera, evitamos ser seducidos por experiencias que, aunque brillen como luz, son en realidad sombras diseñadas para alejarnos del verdadero propósito y de la comunión genuina con Dios. La enseñanza de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 es clara y directa. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo se erige como un fundamento esencial para entender por qué los intentos de contactar o invocar a los muertos no solo son inútiles, sino contrarios al diseño divino. Dios estableció un único camino de acceso hacia Él, y ese camino es Jesucristo. Esto descarta cualquier necesidad de buscar puentes alternativos, ya sea a través de espíritus, supuestas almas de difuntos o prácticas místicas. La mediación de Cristo no es un rol menor ni simbólico. Él es el único calificado para unir al ser humano con Dios, porque, siendo eterno Hijo, se hizo hombre para llevar el pecado, reconciliarnos y abrir un acceso directo al Padre. Este privilegio no fue otorgado a ángeles ni a humanos fallecidos, sino exclusivamente al Salvador. Por eso, el acudir a los muertos para obtener guía, ayuda o intercesión representa un error teológico profundo y un acto que desplaza a Cristo de su lugar supremo. Más aún, en Hebreos capítulo 4, versículos 14 a 16, se presenta a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Si Cristo mismo nos garantiza acceso directo, ¿qué sentido tendría buscar intermediarios en el mundo espiritual fuera de Él? Hacerlo sería como ignorar la puerta que Dios mismo abrió a precio de sangre, para aventurarnos en senderos inciertos que podrían conducirnos a la confusión o incluso al engaño espiritual. Además, la Biblia jamás muestra a los discípulos buscando a muertos piadosos para interceder, ni promoviendo la idea de que sus almas puedan servir de vínculo entre Dios y nosotros. Al contrario, toda la predicación apostólica llama a fijar los ojos únicamente en Jesús, autor y consumador de la fe.
Esto protege el corazón de distracciones y de confiar en recursos espirituales que no provienen del mandato divino. Por tanto, reconocer a Cristo como el único mediador no es solo una doctrina, es un acto práctico que guía la oración, la fe y la búsqueda espiritual. Nos invita a acudir directamente a Él en cada necesidad, con la certeza de que ningún espíritu de muerto puede ofrecernos lo que Jesús ya conquistó: reconciliación, acceso y plena comunión con el Padre. Así, la exclusividad de Cristo como mediador preserva la pureza de nuestra relación con Dios y nos libra de caer en prácticas que desvíen nuestra fe. La práctica de buscar a los muertos para obtener respuestas o guía espiritual no solo es un acto inútil según la Biblia, sino también un camino peligroso que aparta a las personas del verdadero Dios. Isaías capítulo 8, versículo 19. Lanza una pregunta contundente. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Este pasaje confronta directamente la lógica equivocada de quienes, en su necesidad o desesperación, deciden recurrir a espíritus o médiums en vez de acudir al Señor. El tono del profeta muestra que esta práctica no es simplemente un error inocente, sino un acto que revela la falta de confianza y de relación con Dios. Al preguntar retóricamente si el pueblo consultará a los muertos por los vivos, Isaías expone lo absurdo y ofensivo que resulta esto delante del Creador. Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Acudir a los muertos implica ignorar la soberanía, sabiduría y cuidado de quien tiene poder sobre la vida y la muerte. Además, este versículo revela que ir tras estas prácticas es, en esencia, sustituir la búsqueda de Dios por la búsqueda de respuestas en lugares oscuros e inciertos. No se trata solamente de que sea algo prohibido, sino de un acto que demuestra falta de fe. Cada vez que alguien opta por consultar a los muertos, muestra su desvío del camino correcto. Está rechazando el consejo, la guía y el auxilio divino. En lugar de buscar al Dios que conoce el futuro y sostiene el universo, se vuelve a fuentes engañosas y sin vida. Por eso, Isaías, en su profecía, no solo reprende a quienes acuden a los adivinos o evocadores de muertos, sino que recalca la necesidad de consultar exclusivamente a Dios. Este llamado sigue siendo actual. Cuando una persona decide buscar consejo fuera del Señor, su corazón se va endureciendo, su discernimiento espiritual se opaca y termina por alejarse más y más del Dios vivo. Así, la práctica de consultar a los muertos no solo es un acto externo reprobable, sino que también evidencia un estado interno de distanciamiento del Creador. Al final, este texto bíblico nos muestra que el verdadero problema no es únicamente la acción de acudir a los muertos, sino el corazón que ya no confía plenamente en Dios. Por eso Isaías insta al pueblo, y a nosotros hoy, a volver los ojos al Señor, el único que tiene palabras de vida y dirección verdadera. La enseñanza bíblica respecto a dónde debe dirigir el creyente su búsqueda de sabiduría, dirección y revelación es clara y firme. Solo a Dios y a su palabra. Este principio se repite a lo largo de las Escrituras, mostrando que la verdadera guía espiritual proviene del Señor y no de prácticas humanas o místicas que pretendan descifrar lo oculto. Dios es un Dios que habla, que revela su voluntad y que desea conducir a su pueblo por sendas de verdad mediante su Espíritu Santo y la luz de su palabra. Por eso la adivinación en cualquiera de sus formas representa un serio desvío. No se trata solo de un entretenimiento o curiosidad inocente, implica desplazar el fundamento de la fe. Cuando una persona recurre a horóscopos, médiums, cartas, rituales o cualquier otro medio ocultista para obtener respuestas, está diciendo con su actitud que no confía plenamente en la guía de Dios.
Así reemplaza la dependencia que debe tener de su Creador por una búsqueda en fuentes humanas o espirituales no aprobadas por el Señor. Esto erosiona la fe y contamina el corazón, pues abre la puerta a engaños y a distorsionar el propósito divino. La Biblia, por tanto, exalta la suficiencia de la revelación que Dios ya ha dado. El Salmo 119 declara que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Allí hallamos sabiduría pura, consejos que alimentan el alma, corrección que aparta del mal y promesas que sostienen en medio de la incertidumbre. Además, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, Juan 16:13, mostrándonos así que la dependencia debe ser total de Dios y no de métodos alternativos. Al rechazar la adivinación, la Escritura nos protege. Nos libra de caer en manos de quienes explotan el miedo o el deseo de conocer el futuro. Nos preserva de poner la confianza en poderes que no vienen de Dios. Así, cultivar una relación viva con el Señor y escudriñar su palabra se vuelve no solo un acto de obediencia, sino de seguridad espiritual. Por tanto, buscar revelación fuera de Dios no solo es un error doctrinal, es un riesgo para la comunión con Él. El llamado bíblico es a volver siempre al Señor con un corazón dispuesto a escuchar su voz, descansando en que Él tiene cuidado perfecto de nuestra vida y sabe guiarnos mejor que cualquier práctica oculta o mística que el mundo ofrezca.